La despidieron simplemente porque se negó a darles la espalda a los niños pobres. La llamaron loca, ilegal, incluso la acusaron de hacerlo todo para llamar la atención, pero ella siguió enseñando. En callejones, bajo techos de hojalata con goteras, con solo un trozo de tiza y un corazón lleno de amor. Entonces, una noche, la vida los dispersó a todos antes de que nadie pudiera despedirse. Pasaron los años hasta que 5 personas exitosas se inclinaron ante ella y el mundo finalmente preguntó, ¿quién era esta mujer? Y cómo su silenciosa bondad lo cambió todo. La llamaron fracaso, presumida. Pero para los niños, ella era simplemente una madre. El día que despidieron a Angela Moore, nadie la defendió en una tensa reunión de invierno de la Junta Escolar. Fue la única que se opuso al cierre de las escuelas públicas en los barrios del sur de Atlanta. Les están quitando la última esperanza a estos niños, dijo con voz temblorosa, pero con la mirada firme. Respondieron con una carta de despido. Nadie preguntó cómo sobreviviría. A nadie le importó a dónde iría. Pero Angela no fue lejos. Empacó sus libros y cuadernos en una bolsa de lona desgastada, dejó la casa de la maestra y se mudó a un pequeño rincón de los barrios bajo cerca de la vía férrea abandonada, un lugar que la gente llamaba con amargura el vertedero de Atlanta. Alquiló una choza de madera torcida con goteras y paredes de parches de hojalata y plástico. No había letreros, ni pensión, ni colegas, solo ella y los niños. Todos pasaban de largo. Cada tarde llevaba una pequeña olla de arroz con leche y una pizarra desportillada. Bajo la sombra de un muro cubierto de grafitis, comenzaba el aula sin nombre. Malik, un chico negro brillante que se escondía debajo de los coches para releer periódicos viejos. Joy, una mata de pelo blanco y rizado, siempre cargando un trozo de carboncillo para dibujar en las paredes de ladrillo. Rosa, una chica latina con ojos que parecían hablar, siempre agarrando una muñeca rota como si guardara un pasado indescriptible. Kai, asiático, apenas decía una palabra, pero tenía una habilidad asombrosa con los números. Saioun, hijo de piel oscura de un adicto, que una vez mendigaba comida afuera de los comedores, pero ahora preparaba gachas para la señorita Angela con las sobras que lograba recolectar. Se sentaron a su alrededor. Sin escritorios, sin sillas. Los ladrillos se convirtieron en asientos. El cartón en cuadernos. Pero ninguno llegó tarde, porque para ellos, esto no era solo una clase. Era el único lugar en el mundo donde alguien los llamaba por sus verdaderos nombres y el único lugar que sembraba una frágil esperanza en sus corazones. Que el futuro no tenía por qué significar hambre, basura o ser olvidados. Cuando un acto de bondad incomoda a los poderosos, ya no se ve como una virtud, sino como una amenaza. Una tarde abrasadora de junio, el sol caía a plomo sobre los techos de hojalata remendados y las lonas de plástico rasgadas de los barrios bajos. La señorita Angela estaba enseñando la letra F, libertad, futuro, fe, cuando una camioneta negra se detuvo al final del callejón. Un hombre salió con una camisa blanca pulcramente planchada y una insignia oficial de la ciudad colgando de un cordón alrededor de su cuello. No hizo preguntas ni se presentó. Simplemente sacó su teléfono y tomó algunas fotos. Clic, clic. Esa noche, una foto de la clase de la señorita Angela llegó a la portada de un periódico local. Los titulares se burlaban. ¿Es esto educación o una maniobra para generar compasión? Debajo, el mismo funcionario municipal había publicado su comentario. Aula improvisada sin licencia, sin pupitres, sin permisos, sin material didáctico, una maniobra publicitaria para presionar a la ciudad. Estalló la reacción negativa en línea. Estos niños necesitan escuelas de verdad, no una anciana delirante. ¿Qué podrían aprender de una pizarra rota y ladrillos como sillas? Si de verdad estaba tan cualificada, ¿por qué no enseña en una escuela de verdad? Unos días después, apareció una patrulla municipal. No llamaron. Entraron en la caseta de madera donde Angela enseñaba. Un agente le arrancó la pizarra de las manos.
Otra rebuscó en la vieja caja de cartón que contenía sus libros desgastados y sus hojas de clase. Angela no se resistió. Simplemente agarró un delgado fajo de papeles. Los que tenían los nombres de los niños estaban escritos con letras torcidas. La letra temblorosa de Joy. La primera ecuación matemática correcta de Kai. El cuento de Malik sobre su sueño de ser astronauta. Están violando el código municipal. Reuniones no autorizadas en terrenos públicos. Esta es su última advertencia, dijo un oficial con frialdad antes de salir. Tras un muro roto, los niños permanecieron en silencio. Uno lloró. Otro apretó un trozo de carbón con tanta fuerza que se quebró en su puño como si pudiera grabar un desafío en el cielo mismo. Y ese día, por primera vez, aprendieron que hacer lo correcto no siempre significa ser bienvenido. Después de la redada policial, la señorita Angela desapareció durante exactamente 3 días. Los niños se reunieron bajo el álamo junto al viejo muro, en silencio y esperando. Pero el miércoles por la tarde, con los zacatas llorando por el calor y el hedor a basura flotando en el aire, la volvieron a ver. Esa figura encorvada familiar que arrastraba una bolsa de lona descolorida, con la mirada fija en la calle antes de colarse en la caseta de madera abandonada que nadie se molestaba en cerrar. La clase se reanudó. La pizarra había desaparecido. Había juntado trozos de madera rota para formar una superficie plana, clavada en el marco torcido de una cama vieja. Un ladrillo agrietado servía de borrador. La tiza. Alguien había dejado discretamente una cajita envuelta en un pañuelo limpio en la puerta de su casa con una nota garabateada. Por favor, no nos deje, maestra. Cada vez que un motor rugía a la entrada del callejón, los niños se agachaban con un movimiento ensayado, fingiendo estar jugando. Angela lo entendía. Esta clase sobrevivía no por reglas, sino por silencio y por ir un paso por delante de la autoridad. No podía abandonarlos. No ahora. Una tarde abrasadora de agosto, Rosa estaba a su lado, protegiéndola del sol mientras Angela escribía en la pizarra improvisada. El suéter enorme de la niña estaba empapado de sudor, pero no se movió. Ese día, Angela escribió la palabra respeto, y Rosa aprendió lo que significaba, no por una definición, sino por el dolor silencioso en sus hombros. Joy dibujó, sin papel ni lápiz. Encontró un carboncillo cerca de la pared. Sobre las tablas podridas, dibujó a Angela, el cabello recogido, los ojos hundidos y las manos arrugadas como raíces. Debajo del retrato, escribió, mi primera maestra. Kai no dijo nada. Pero cada vez que ella daba clases de matemáticas, él se sentaba más cerca. Fruncía el ceño, con los dedos firmes. Silenciosamente, trazaba números en el cemento con un palito de madera. 3x4 era 12. 4x4 es 16. Algo se despertó en cada uno de ellos. No por lo que les habían enseñado, sino porque alguien finalmente creyó que valía la pena enseñarlos. No todas las lecciones se escriben en una pizarra. Algunas se graban en el corazón. Malik aún recordaba aquella sofocante tarde de verano cuando le dolía el estómago de hambre. Merodear cerca de un restaurante de carretera, fingiendo recoger chapas de botellas mientras sus ojos se fijaban en un sándwich a medio comer que había dejado un cliente. Cuando el dueño lo vio, agarró a Malik por el cuello, arrastrándolo hasta la acera y levantando una mano para golpearlo. Pero una voz resonó, tranquila y firme. Si le pegas, estarás golpeando tu propia conciencia. Era la señorita Angela. Se mantuvo erguida, impasible, con una presencia tan serena que el hombre dudó y lo soltó. Una vez pillaron a Saioun colándose en la cocina trasera de otro restaurante, intentando robar un trozo de salchicha sobrante. Temblaba como una hoja, sabiendo que podrían golpearlo, incluso enviarlo a un centro de detención juvenil. Pero Angela intervino de nuevo, interponiéndose entre él y el enojado dueño, hablando en voz baja. No tiene hambre porque quiere tenerla. Tiene hambre porque nadie decide alimentarlo.
El hombre la miró y luego dejó escapar un suspiro. Se alejaron en silencio. De camino a casa, Saiyun rompió a llorar, el tipo de llanto que no solo surge del miedo, sino de ser visto. Angela nunca obligó a Kai a hablar, a diferencia de la mayoría de los adultos que lo intentaron y fracasaron. Simplemente observó cómo se aferraba a una camisa vieja, evitaba el contacto visual y permanecía en silencio incluso cuando le hacían preguntas. Un día, Rosa mencionó en voz baja que la madre de Kai, una inmigrante china, se había ido después de una discusión violenta y nunca regresó. Angela lo recordó. Al día siguiente, fue a un supermercado chino local y le pidió que la ayudara a escribir un nombre. El nombre de la madre que Kai una vez susurró en sueños. Ella trajo el papel y se lo entregó. Kai miró fijamente los caracteres extranjeros. Sus manos temblaban mientras sostenía un lápiz y trazaba cada trazo lentamente por primera vez. Nadie en la clase sabía lo que estaba sucediendo, pero Angela sí. Fue el momento en que un niño silencioso encontró un fragmento roto de memoria que creía perdido. Con manos temblorosas, Kai dibujó su primera línea recta. No era tinta, sino un hilo que unía algo largo y desgarrado. Desde ese día, empezó a dibujar números con palitos y a aprender ecuaciones sencillas con piedritas. 3 meses después, mientras la clase leía en voz alta, Kai levantó la vista, con los ojos llenos de miedo y añoranza, y susurró una palabra: mamá. Angela lo oyó. No habló. Simplemente sonrió lentamente y le puso la mano suavemente en la espalda, cálida, firme y silenciosa. No te dejarán atrás otra vez. Joy solía entrar en pánico cada vez que oía las sirenas de la policía porque su padre estaba en la cárcel. Angela nunca preguntó. Simplemente lo abrazó mientras temblaba hasta que las lágrimas le empaparon la camisa. Rosa, que nunca hablaba de su padre, solía sentarse pegada a Angela. A veces, con una voz apenas superior a un suspiro, preguntaba: ¿alguna vez me odias? Angela negaba con la cabeza cada vez. Nunca he odiado una flor solo porque floreció en el lugar equivocado. Durante 10 años, durante inviernos crudos y veranos abrasadores, les enseñó no con sermones ni reglas, sino con la fe tranquila e inquebrantable de una madre. No se necesitan razones, solo amor. Algunas despedidas son inevitables en la vida, pero las que más nos atormentan son las que nunca llegamos a decir. Comenzó una tarde de octubre, justo antes de que la noche se asentara por completo. Las luces de la calle parpadeaban con inquietud, como advirtiendo algo aún no visto. La noticia se extendió rápidamente. La ciudad planeaba desalojar la barriada al amanecer. Pero nadie que viviera allí tenía a dónde ir. Desesperados, los residentes construyeron barricadas improvisadas con sillas rotas, carros oxidados y trozos de cartón con mensajes como: nosotros también somos humanos. Angela lo sabía. Y, sin embargo, como cada martes, apareció con su olla de avena y un montón de hojas de caligrafía. Es martes, le dijo a Rosa. Todavía tenemos que aprender la letra N. Cayó la noche. La policía llegó antes de lo esperado. Ni sirenas ni advertencias, solo el sonido de botas golpeando el pavimento y los rayos de las linternas atravesando la oscuridad. Una botella de vidrio se hizo añicos cerca de sus pies. El gas lacrimógeno comenzó a filtrarse. Entró en la cabaña de madera donde Angela apilaba papeles. Malik apenas tuvo tiempo de gritar: «Señorita Angela, corra», antes de que una llamarada perdida del caos exterior impactara la cabaña y estallaran las llamas. Después de esa noche, Angela desapareció. Nadie la encontró. Nadie vio cómo la arrestaban y nadie se atrevió a preguntar. Los niños se dispersaron como hojas atrapadas en una tormenta. Saiyun se fue con su padre a otro estado. Kai fue acogido por un refugio y enviado a un centro juvenil. Rosa y Joy se perdieron el rastro y Malik, con solo 12 años, empezó a dormir detrás de la basura del mercado. Las palabras aula de madera, garabateadas con torpe letra en la vieja pared, fueron cubiertas con un abrigo gris opaco.
Nadie volvió a mencionarlo, como si el silencio hiciera más llevadero el dolor. Pero dentro de cada uno de esos niños, permanecía el recuerdo de una mujer con las mangas arremangadas, la mirada profunda y una fe serena e inquebrantable en los niños que el mundo ya había abandonado. Algunas heridas no sanan con el tiempo, solo con caminar. De vuelta al pasado y cosiéndolos, hilo a hilo. 20 años transcurrieron como un sueño tranquilo, no marcado por el tic-tac del reloj, sino por recuerdos enterrados bajo el polvo de la vida cotidiana. El mundo había cambiado. La ciudad había renombrado calles y barrios. Los caminos de tierra se habían convertido en amplios bulevares. El barrio marginal donde todo comenzó era ahora una zona comercial de poca altura, limpia, moderna, reluciente y fría. Un día de otoño, 5 hombres llegaron al aeropuerto de Atlanta, cada uno de un rincón diferente del país. No hubo invitación formal, pero cada uno sabía exactamente por qué estaban allí. Malik, alto, tranquilo, vestido con un traje a medida y con el paso sereno de un alcalde. El mismo chico que una vez mendigó las obras, ahora trabajando para hacer la ciudad más justa, manzana a manzana. Joy, con el pelo más largo ahora, canoso en las sienes, un artista destacado en galerías de Nueva York. Sus cuadros colgaban en importantes museos, pero en su maleta aún llevaba el boceto original al carboncillo. Mi primer maestro. Saioun, con estrella Michelin. Chef en Chicago, pero aún preparaba gachas de arroz todos los martes por la noche, sin saber nunca por qué. Rosa, que ya no era la chica tranquila con una muñeca en la mano, ahora lideraba un grupo de defensa de los derechos de los niños latinos en California. Kai, ingeniero de software en Google, el más discreto de todos, pero también el primero en realizar búsquedas en bases de datos, revisar los registros de personas desaparecidas y rastrear cualquier rastro de Angela Moore. Se reunieron en un café tranquilo, sin reencuentros ruidosos, sin lágrimas. Solo una pregunta resonaba entre ellos. ¿Sigue viva? Nadie respondió, pero todos lo sabían. Incluso si tuvieran que revolucionar la ciudad, encontrarían a la mujer que una vez les enseñó sus primeras letras, su primer sentido de la dignidad y la creencia de que podían ser más de lo que el mundo esperaba. Tras semanas revisando viejos expedientes, imágenes satelitales, informes humanitarios y rumores medio olvidados en viejos foros de mensajes, un leve rastro de la señorita Angela emergió en las afueras de la ciudad. Un campamento improvisado ubicado junto a una estación de camiones abandonada, lejos del alcance de las farolas. Cuando los 5 hombres se detuvieron frente a la hilera de latas y refugios de madera de desecho, una lluvia ligera había comenzado a caer. El aire olía a tierra mojada, basura podrida y humo de leña. Salieron en silencio, como si cualquier sonido demasiado fuerte pudiera romper el frágil sueño que perseguían. En una pequeña choza al fondo del campamento, la vieron, con el cabello ahora completamente blanco, la espalda ligeramente encorvada y una mano temblorosa mientras sostenía una tiza sobre una vieja tabla de madera. 3 niños frágiles estaban sentados debajo de ella, con la mirada fija en las letras. Escribía lentamente, tosiendo suavemente entre sílabas, pero aún paciente, aún decidida. KN de Mojic se atragantó. Joy se llevó una mano a la boca. Rosa se aferró al borde de su abrigo. Saioun dejó escapar un jadeo silencioso y Kai avanzó lentamente, como si se acercara a un lugar sagrado. Angela se giró al oír pasos. Por un instante, la confusión brilló en sus ojos, luego se desvaneció, reemplazada por una sonrisa inconfundible. Mojic, dijo en voz baja. Joy, Rosa, Saioun, Kai. No preguntó por qué. Habían llegado. Ella simplemente extendió los brazos como si en su corazón nunca se hubieran ido del todo. Estos 5 hombres, una vez endurecidos por la vida, de repente sintieron que volvían a ser quienes una vez fueron, solo niños desesperados por ser abrazados. Se arrodillaron, abrazando a la mujer que el mundo había olvidado, y ella los abrazó a cambio,
Su frágil figura parecía disolverse en el viento. No se pronunciaron palabras, solo el sonido del llanto que surgía de lo más profundo de la memoria, el tipo de lágrimas que se derraman cuando los niños perdidos finalmente encuentran el camino de regreso a la fuente del amor. En un mundo que ha roto demasiadas cosas, algunos regalos no vienen en cajas ni papel de regalo. Son la continuación de un amor que el mundo una vez olvidó. Un mes después de su reencuentro, la ciudad de Atlanta se conmovió con un breve pero contundente anuncio de la alcaldía. La ciudad financiará y donará terrenos para construir una escuela comunitaria que llevará el nombre de la mujer que plantó semillas de conocimiento bajo tejados rotos hace 2 décadas. El proyecto se llama Escuela Angela Moore, donde el conocimiento comienza con la bondad. Una foto de la anciana maestra. La imagen de una mujer canosa y sonriente junto a sus 5 antiguos alumnos se extendió rápidamente por periódicos, pantallas de televisión y redes sociales. Pero para Angela, nada de eso importaba. Seguía siendo la misma. Todo lo que siempre quiso fue que los niños de los campamentos tuvieran un lugar donde aprender sin agacharse ante el sonido de una sirena. El día de la inauguración llegó bajo un suave sol dorado. Bajo el antiguo arce que una vez dio sombra a su clase improvisada, cientos de personas se reunieron. Funcionarios municipales, maestros de escuela, antiguos residentes de los barrios marginales, todos apiñados en el patio de la escuela recién construida, con sus paredes blancas brillando a la luz de la mañana. Malik estaba de pie en el podio, con voz firme y cálida. Ella no nos enseñó a ser recordados, pero nosotros recordamos. Y hoy reconstruimos lo que esta ciudad una vez intentó borrar. Un lugar donde cada niño, sin importar de dónde venga, tiene derecho a aprender, a vivir y a que crean en él. Cuando Angela se adelantó para cortar la cinta, le temblaban las manos. Malik la sujetó suavemente del brazo. Rosa sostuvo el cordón. Zion se limpió. Sus lágrimas se derramaron con el mismo pañuelo que Joy había usado una vez. Kai permaneció en silencio detrás de ella, apoyando una mano en su espalda, como solía hacerlo. Las tijeras chasquearon, un sonido diminuto, pero todo el patio pareció quedar en silencio. Angela miró hacia la pared detrás de ella, donde había una sola frase pintada en negrita, donde la bondad se convierte en la primera luz de un niño. Y comenzó a llorar, no por sorpresa, sino porque por fin, la pequeña clase que una vez no tuvo techo había encontrado un refugio más grande que el cielo. En la primera aula de la flamante escuela, la señorita Angela estaba de pie frente a la pizarra, con una tiza en la mano. Frente a ella, un salón lleno de niños, con los ojos brillantes como los de Malik, Joy, Rosa, Zion y Kai hacía tantos años, escribió lenta y claramente: tu futuro comienza con la bondad. Por la ventana, una suave brisa traía el aroma de la hierba recién cortada. Dentro, los niños permanecieron completamente quietos. No porque tuvieran miedo, sino porque por primera vez se sentían realmente vistos, realmente valorados. Y en lo profundo de cada pequeño corazón fue grabado como una lección silenciosa. Una lección que no podría ser borrada por el tiempo ni enterrada por las dificultades. Era el tipo de lección que no está escrita en los libros de texto, sino en la presencia, la paciencia y la inquebrantable convicción de que todo niño merece ser amado hasta que llegue a serlo.